Aunque pueda parecer mentira, para venir de Cuba a Brasil tuve que cambiar muchísimas cosas de mi personalidad o muchísimas cosas que en Cuba podría considerarse algo normal o algo cultural y aquí en Brasil puede considerarse hasta una mala educación. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a mi canal de un cubano siendo emigrante aquí en Brasil. Hoy les voy a estar contando algunas de las cosas que me han chocado que en Brasil son completamente diferentes a Cuba. Ya les digo, incluso aquí se puede considerar una falta de respeto o una mala educación, así que vamos a comenzar. Quiero contarles que a mí me impresionó muchísimo cuando llegué, o sea, Brasil es un país tan grande, Brasil es uno de los países más grandes del mundo y debido a que es tan grande tiene demasiadas diferencias entre las zonas de Brasil, ¿me entiendes? Tanto diferencias como en el clima, en la diferencia de horario, tipo ahora mismo en el sur de Brasil, que son donde están las ciudades más desarrolladas y donde yo vivo, es invierno y en el norte de Brasil, que mayormente son ciudades menos desarrolladas, es como que ahora es verano y hace un calor horrible para allá porque ya estuve allí, ya lo viví y ese calor es peor que el de Cuba, sinceramente. Ahora mismo aquí hace un frío horrible. Bueno, ahora hacen 21 grados, pero cuando yo me desperté hoy en la mañana hacían 7 grados. Y así se lo está pasando porque apenas está comenzando el invierno. Y esas diferencias también traen diferencias sociales, tanto culturales como económicas, que obviamente las económicas existen porque estas ciudades son más desarrolladas, pero diferencias sociales sobre todo porque para acá, para estas ciudades del sur, Curitiba, Florianópolis, tienen una cultura más europea debido a las colonizaciones de italianos, de polacos, de alemanes. Entonces es muy diferente a Cuba y les voy a estar contando cuáles me impresionaron más. La número uno, hablar gritando. Yo no sé si esto es algo común del cubano y pasa en otros países, pero el cubano tiene una manía de hablar gritando por cualquier cosa. Tú escuchas a un cubano hablando y tú piensas que está molesto, o que está molesto, que está discutiendo. De hecho, ya ustedes nos han visto a nosotros, a mí con mi mamá, a mí con mis primos que hicimos un en vivo y dijeron, ya dejen de discutir y no estamos discutiendo, es que el cubano habla de esa manera mayormente. Entonces, cuando uno llega aquí, que por ejemplo aquí en Curitiba es una ciudad muy europea, con culturas muy de allá, la verdad no sé porque es raro, pero aquí no soportan escuchar a nadie gritando, ni en el bus, ni que tú le hables a una persona gritando. En su mayoría, por supuesto, también hay gente que grita. Mayoría como que no lo soportan, ¿me entiendes? Como que te miran feo y para ellos eso es mala educación. Para nosotros en Cuba sería algo súper normal y de hecho es algo cultural del cubano, pero para ellos aquí en su cultura es mala educación. No significa ni que nosotros cubanos estemos mal ni que ellos estén mal, simplemente significa que tenemos una cultura diferente y el que vaya al país del otro es el que se tiene que acostumbrar. En este caso yo vine hasta aquí y yo me he tenido que acostumbrar, cosa que ha sido demasiado fácil porque yo soy una persona muy tranquila, que no me gustan los ruidos molestos, no me gusta que las personas me griten, entonces no he tenido ese problema de que estoy gritando y nada de eso. De hecho, el problema que yo tengo es que hablo demasiado bajito, que cuando voy al lugar y hablo no me escuchan y me dicen ¿qué? Porque no escuchan lo que hablo porque hablo demasiado bajito. Pero sin dudas esa es de las primeras. La número dos, poner música altísima hasta cualquier hora. Dios mío, en Cuba es súper normal que tú estés por la calle y pasen 25 motos con bocinas altísimas y el bajo retumbando ahí los sonidos, tú te quedas así como que ¡ah! Como que te vuelves loco. También es súper normal que los vecinos te pongan música, aunque la casa esté pegada con pared y pared. Es normal que los vecinos te pongan música súper alta hasta altas horas de la noche, que nadie pida permiso para estar hasta tarde. Es hiper normal. Y la ley existe, o sea, como que después de las 10 de la noche o las 12 tú no puedes poner música alta. La ley existe, pero nunca se cumple, porque de hecho en Cuba tú llamas a la policía porque ya tú estás harto, porque ya tú quieres acostarte a dormir, porque tú tienes que trabajar al otro día y llamas a la policía para denunciar eso y la policía no viene. O
o sea, no resuelve nada. Y cuando va, le dice a las personas que tenían la música quién fue quien denunció, y por eso mayormente muchas personas en Cuba tienen miedo a llamar a la policía, porque la policía no sirve para proteger al pueblo, sino para destruirlo en Cuba. Aquí es completamente diferente. Por lo menos en la ciudad en la que yo vivo, andar de escandaloso con música en la calle es sentenciado. O sea, es como que eres lo peor de la sociedad. Obviamente también hay personas aquí que los hacen como todo, pero en su mayoría nuevamente no son así. Poner música alta en los buses está súper prohibido. Hay carteles en los buses que te dicen que está prohibido ver el teléfono sin audífonos. Obviamente hay muchísima gente que no lo cumple, pero en su mayoría siempre que ven a alguien así como que muy escandaloso, muy ruidoso, como que sí lo miran mal. Incluso hay veces que han llegado a decirle cosas como que le han llamado la atención o le han dicho algo. En mi caso, yo también no soporto la música tan alta porque yo creo que obviamente tú puedes poner música en tu casa, pero respetando a los demás, porque si tú vives en un condominio, por ejemplo, en una zona residencial, tú deberías respetar a las demás personas. No es cuestión de cultura, es cuestión de respeto. Y ahí sí siento que Cuba tiene un punto bien negativo en ese aspecto porque yo veo súper mal que la gente ponga música altísima hasta la hora que le da la gana, porque ya eso no es cultura, eso es falta de respeto y por lo menos yo lo veo de esa forma. Aquí en Brasil nunca me tocó vecinos así que pusieran la música altísima hasta altas horas de la noche y por ley aquí no es una hora, a partir de una hora específica que tú podrías llamar y denunciar barullo, o sea, el ruido. Tú puedes hacerlo a cualquier hora del día. Mientras la música moleste, tú puedes hacerlo a cualquier hora del día, pero esto sube más el riesgo de que te llamen a la policía si pones música a partir de las 10 de la noche porque ya es hora de sueño de muchísimas personas que la mayoría va a trabajar al otro día o aunque no vayan a trabajar, uno quiere dormir en paz y no escuchando música. Yo tuve que llamar aquí una vez a la policía porque unos vecinos anteriormente pusieron una música funky. Quien sabe qué es el funky sabe que es una música que tiene un bajo bien fuerte y hasta las 3 de la mañana la tuvieron puesta y ya yo no podía más porque no podía dormir porque para cómo soy súper sensible y tuve que accionar a la policía y decir que por favor vinieran y quitaran la música y literalmente en 5 minutos vinieron y quitaron la música y quitaron todo y fue bastante rápido y obviamente mi identidad quedó protegida porque ellos no me van a acusar con la otra persona. Yo me sentí mal en ese momento porque obviamente en Cuba eso sería como ser un chivato o ay es que eres un indeseable porque no te gusta la fiesta, no sé qué, pero es que en realidad en el mundo, en la vida real, en los países primermundistas, eso es una falta de respeto y es algo que no se debe tolerar, porque lo único que yo pensé es que si yo esa noche dejaba pasar eso y dejaba que estuvieran hasta las 4 de la madrugada con fiesta, cualquier próximo día lo volvían a hacer y no estoy dispuesto a que lo vuelvan a hacer, la verdad. Otra cosa que personalmente sí me ha chocado es la confianza con desconocidos. Y esto es un problema que puede incluso hacer sentir a muchísimas personas que vienen para acá solas, pueden incluso hacer caer a estas personas en depresión y les voy a explicar por qué. Básicamente en Cuba la gente siempre ha sido como que muy sociable. Nosotros los cubanos somos muy sociables y de cualquier cosa te podemos sacar un tema de conversación y generalmente somos personas muy divertidas y muy carismáticas. Somos un país caribeño, así que obviamente así es nuestra cultura, somos más alegres. Obviamente desde hace tiempo la sociedad cubana se ha venido degradando muchísimo por temas de la dictadura y se ha perdido esa alegría del cubano, pero por lo general el cubano es así. Y en Cuba yo me acuerdo que tú vas caminando por la calle y literalmente cualquier persona se te acerca y te hace alguna pregunta y tú sigues hablando con esa otra persona y ya de ahí nace una amistad súper bonita. La relación con los vecinos, que esa parte a mí no me gustó nunca porque yo viví un trauma con eso porque iban muchos vecinos a mi casa y se la pasaban gritando, ya eso es falta de respeto, no es algo bonito, pero bueno, básicamente tú te podías relacionar demasiado fácil en Cuba. Tú ibas y te sentabas a un parque y habían dos chicos jugando con una pelota y tú te acercabas y le decías, ay, ¿puedo jugar con ustedes? Y ellos te decían que sí y empezaban a jugar y de ahí salía una amistad súper bonita. Al igual que en los trabajos, aquí es
tan difícil hacer una amistad o relacionarte con alguna persona de una forma real. Obviamente aquí te tratan súper bien, pero de tratarte bien no significa que ya tengas la confianza para hacer esa amistad o para tener esa relación, que eso es un problema que le pasa a muchísimos cubanos que llegan aquí, que empiezan a trabajar y en el trabajo los tratan bien y ya obviamente como en Cuba es tan normal sacar amistades de cualquier parte, se piensan que son sus amigos y en último momento cometen un error y terminan cayéndose contra la pared porque se dan cuenta que no son amigos ninguno. Y es que no está mal tampoco, simplemente es su cultura, la de nosotros más abierta, ellos son más individuales, como que no les gusta meterse en la vida de las otras personas. De hecho, gracias a esto que me he dado cuenta, he desarrollado un miedo y un trauma que es el miedo a un día estar caminando por la calle y de la nada me desmayo, me pase algo y nadie haga absolutamente nada. Lamentablemente esta es una de las cosas que he tenido que vivir, que he tenido que verla, de que delante de mí una señora se desmayó porque tenía como hipoglicemia o algo de eso, se desmayó y la gente le pasaba por el lado y ni siquiera la miraban. Y entonces yo me quedé loco porque es que yo no puedo creerlo. Yo y Rosy nos acercamos para ofrecerle ayuda, ella no estaba consciente y yo lo único que supe hacer fue llamar a una ambulancia porque creo que si ves a otra persona desmayándose en la calle, obviamente esa persona no está en condiciones de llamar a una ambulancia, entonces tú tienes que llamarla no sé, porque es que a mí no me gustaría caerme en la calle y que nadie hiciera nada. Entonces, si yo veo a alguien que la está pasando mal en la calle, lo mínimo que yo podría hacer es llamar a una ambulancia. Después que yo y Rosy nos pegamos ahí, como que otras personitas se animaron y así, incluso paramos un carro de policía, pero literalmente la gente pasaba y no los miraba. Y los otros días que estaba en la Policía Federal, un hombre se desmayó y estaba ahí tirado en el piso en la sala, ni siquiera la Policía Federal llamaba a una ambulancia. Entonces yo he desarrollado un miedo y un trauma con respecto a eso, porque yo soy una persona como que me dan crisis de pánico y tal. Entonces no me gustaría que en la calle eso me pasara. Y yo voy caminando todo el tiempo y cuando yo me siento que me voy como fatigando, yo empiezo a decirme por mí, Kevin, tranquilo, no te puede pasar nada, no te puede pasar nada, porque nadie te va a recoger. Y hasta cierto punto es algo que nos choca muchísimo porque en plan de amistades es súper difícil hacer una amistad de verdad. Interactuar es súper difícil porque ellos son más cerrados por la cultura esta de individualismo que tienen. Y yo no creo que sea algo malo, pero creo que es demasiado cerrada, o sea, como que bien cerrada. De todas formas, yo en ciertos aspectos como que lo disfruto porque a mí no me gustaba que en Cuba me llegara alguien y me hablara de la nada de su vida, me sentía incómodo y aquí obviamente eso no pasa, pero aquí es al extremo de literalmente es imposible casi. Los otros días publiqué algo que decía que si tú quieres socializar aquí en Curitiba tienes que tener una mascota. Ay, cuando tú tienes una mascota, tú te haces amigo de todo el mundo, de todos los que tengan mascotas. Porque como las mascotas se atraen, aquí llaman mucho a los animales, que eso es algo que yo estoy muy feliz porque a mí me encantan los animales y ver que ellos los cuidan y los aman es como que una curita para el corazón. Entonces, si tienes mascotas, es más fácil todo. Otra cosa sería como que resolver todas las cosas improvisadas o como que inventar, por decirlo así. En Cuba, para sobrevivir, nos hemos adaptado a inventar y si se presentan problemas, como que solucionarlos así de la nada, de imprevisto. Y aquí eso es como que a ellos los agobia. A ellos los agobia ese invento, ese como que, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Es como que más planificado todo. Aquí tú necesitas una planificación, un horario. En Cuba somos que la mayoría en Cuba somos como que más espontáneos. Yo me frustro cuando yo tengo que cuando tengo que planificar mi semana, cuando tengo que planificar mi día. Yo me frustro. Pero sé que es algo bueno hasta cierto punto. Es que depende de la persona, la verdad. No diría ni que es algo bueno ni que es algo malo. Simplemente depende de ti. Si a ti te gusta, bueno, y si no, bueno. Otra cosa es vivir en modo supervivencia. En Cuba, por la situación que se vive en el país, casi todas las personas viven literalmente en modo supervivencia. Como que activan el modo automático y el modo supervivencia. Y están todo el tiempo como queriendo acaparar las cosas. Como que un día en la tienda sacan pollo y se forma una revolución.
Y esto ha creado que la gente cuando tenga que hacer fila en lugares como que siempre esté... Un cubano ve una fila y ya se estresa. Un cubano va a un supermercado, ve una fila de 3 personas y ya está así. Y ya está. No, pero iba adelante, no, pero iba atrás, no, pero ya se metió adelante. Eso me da- Es triste, gente, es triste porque lamentablemente el cubano hace esas cosas no porque quiera, sino porque debido a la situación de Cuba ha tenido que activar ese sentido de supervivencia. Entonces aquí, cuando llegan aquí, chocan, o chocamos. Cuando yo vi mi primera fila aquí me quedé impresionado. Aquí, no sé, en otras ciudades de Brasil, sé que en muchas otras partes de Brasil es como más desorganizado al mismo nivel de Cuba, pero como ya te digo, esta parte sur de Brasil es desarrollada, es como que literalmente parece el primer mundo. Eh, Aquí la fila es tan básica como que si tú llegaste de primero, tú te pones, el que viene atrás se pone atrás, el que viene atrás se pone atrás, ellos no se hablan. Ley del curitibano, no hablarle a la otra persona. Y se van poniendo atrás y así nadie se quita, le dice a la del frente Permiso, que tengo que ir a buscar una cosa que se me quedó. y se va y después vira. Eso no existe aquí. Y es algo con lo que el cubano choca porque el cubano está muy adaptado a que las filas son algo estresante, algo en lo que tú necesitas pelear. Y por ejemplo, en temas de supermercado, el cubano fácilmente estaría ahí con el carrito y le diría a la persona de frente, no espérate, que se me quedó tal cosa, voy a buscarle y ahora vengo, que nadie pase. Y aquí pues pasan, porque ellos no, o sea, si tú sales de la fila ya tú no tienes derecho a tu lugar, por lo menos a lo que yo he visto hasta ahora. Entonces algo con lo que bastante se choca, y yo creo que nosotros los cubanos tenemos que adaptarnos a, por supuesto, si estamos aquí tenemos que adaptarnos a todo lo de aquí, pero también sería bueno que en Cuba estuviera más normal hacer filas tranquilas, porque ya te digo que en Cuba yo vi filas que si no, horrible, y te sacaban palos y todo, ay no, de verdad horrible. Yo agradezco muchísimo que aquí las filas sean así, que uno va llegando todo organizado, el que se salió por X motivo, ya se salió y tiene que volver desde el principio. De hecho, yo una vez estaba haciendo una fila en un supermercado y como que la cubana que iba delante de mí, porque delante de mí había una cubana, se salió y fue a buscar un producto y yo me puse adelante. Y cuando ella viró, me miró con mala cara. No me habló nada porque pensó que yo era brasilero, creo. Pero estoy seguro que si hubiera sido, que si ella hubiera sabido que yo soy cubano, me hubiera dicho algo. Pero es que estuvo mal, porque es que aquí no se sale de las filas. Tú tienes que hacer la fila cuando ya tú tienes todo. Entonces, cubanos que me están viendo y quieren venir o están aquí y están empezando, las filas son organizadas, uno detrás del otro, sin bulla, sin hablarle a nadie. Ay, me encanta. Es algo que agradezco tanto porque yo no soporto el estrés de las filas. Obviamente, algo para recalcar, no estoy diciendo en ningún momento que ni la cultura de Cuba esté mal, que ni la cultura de aquí esté mal, completamente al contrario. Yo creo que cada cultura tiene puntos positivos, puntos negativos, pero al final del día la persona que emigra al otro país es la que se tiene que adaptar y no tiene que imponer su cultura. Por ejemplo, nosotros los cubanos que estamos emigrando para acá de Brasil, somos los que tenemos que adaptarnos a la cultura de la región donde estemos viviendo. Si los brasileños estuvieran emigrando para Cuba, que no va a pasar, ellos te tuvieran que adaptar a nuestra cultura. Entonces no es algo como que bueno o malo, simplemente es su cultura y tienes que adaptarte a ellos. Yo sí siento que en ciertos momentos como que es un poquito más exagerado, tanto por parte de ellos como por parte de nosotros los cubanos, como por ejemplo en el tema de la música, de las filas, siento que no es cultura, sino falta de respeto. Y en este aspecto con ellos, el hecho de que sea tan cerrados al punto de que se te haga súper complicado hacer una amistad, no creo que sea algo malo del todo, pero tampoco creo que sea algo bueno del todo, porque al final el ser humano necesita relacionarse. Y entonces también puede haber muchas personas que caigan en depresión por eso. Y en fin, lamentablemente o afortunadamente es así y simplemente nos toca adaptarnos. En mi caso yo siento que me he adaptado muy bien a todo. Lo único que no me logra adaptar es a ese aspecto de que sean tan cerrados, porque yo anteriormente era demasiado sociable y yo siento que me he metido tanto en su cultura que ya me estoy cerrando. Literalmente veo que alguien me viene a hablar y yo me erizo. Yo me erizo. Y no es algo que a mí me guste, porque a mí me gusta relacionarme de verdad con otras personas. O por lo menos anteriormente me gustaba y lo disfrutaba. Pero nada, coméntame a ti qué más te impresionó, qué más te llamó la atención. Coméntame en tu país si alguna de estas cosas es cultura o que ves bien o que ves mal. Coméntame ahí que estaré leyendo tu comentario y respondiéndote. Deja tu like, muy importante para que YouTube recomiende este
este video, deja tu like y si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Chao, chao.